Señor, Rey de paz, Dios de amor, Salvador. Es el propósito de esta serie que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en tener la fe, en recibir la fe, que esa fe en la cual Él quiere utilizarla para que se den milagros en nuestras vidas y en las vidas de las personas a nuestro alrededor. Por eso hemos tratado todos estos diferentes milagros que el Señor Jesús hizo. Pero no solamente hizo. Estamos en esta serie porque tenemos la convicción de que el Señor hoy, aún el día de hoy, hace milagros. Algunos me miran, sí. A ver, ¿cuántos creen que el Señor hoy hace milagros? Eso, sí, eso. Porque es así. Entonces, en el día de hoy es válido, es relevante poder estudiar lo que la palabra enseña acerca del milagro. El mismo Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12, está en sus materiales, dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Este es el pasaje que nos ha estado inspirando en todo este tiempo. El Señor dice allí en este texto, no solamente espera, sino Él tiene la convicción que en su iglesia se den milagros, y dice aún mayores que los que Él hizo cuando estuvo en medio de nosotros. Hacer un milagro en la vida tuya. Creo que varios de aquí, de alguna u otra forma, varios hemos experimentado alguna vez que el Señor ha hecho milagros, ¿cierto? Sí. Y también creo, durante este tiempo, que el Señor, más bien que estamos buscando al Señor porque necesitamos que el Señor haga un milagro. Y varios están orando y estamos orando para que el Señor haga, porque necesitamos en el día de hoy, de diferente orden, un milagro. El día de hoy el problema que existe en general dentro del pueblo del Señor es que la gente, o nosotros, tú y yo, creemos, pero como que esto de los milagros decimos, sí, pero porque el Señor, sí, yo he escuchado, pero yo llevo orando algo y no lo hace todo el tiempo. ¿Será problema del Señor? ¿Será problema mío? ¿Qué está pasando que no se me ha dado? Me decía una señora, pero pastor, ¿por qué a mí no se me ha dado el milagrito? ¿Qué será lo que está pasando? La iglesia en el día de hoy, yo diría que también algo, como vamos a ver en el texto, en la época de Jesús también, está llena de creyentes, pero incrédulos. O si podemos decir más bien, incrédulos, creyentes. No sé qué te gusta más a ti. Creyentes, incrédulos. O incrédulos, creyentes. Es el problema o la experiencia del día de hoy. Es más, en una comunidad como esta también puedo decir que es un poco también la experiencia aún mía frente al aspecto del milagro. Les voy a contar uno de esos que yo presencié, que no sé si es testimonio o antitestimonio lo que voy a decir, pero eso fue hace años. Estaba empezando mi vida cristiana y me invitaron a una reunión donde era un congreso de misioneros de todo el continente, y participé como miembro de la CONFRA. Participé en ese congreso de misiones muy interesante, conferencias,
Y hubo en una reunión, el predicador que estaba hablando en esa reunión, estaba hablando de cómo la misión tiene que ver la evangelización, pero también la obra poderosa de Dios, como se muestra en el Evangelio. Hay milagros y también el Señor, cuando hacía milagros, también compartía de las buenas nuevas. Y este predicador entonces dijo, y en esta noche, era una noche, dijo, vamos a orar para que el Señor sane a algunas personas que están enfermas. Entonces, sí, vamos a orar. Y estaba yo en el auditorio y dije, sí, hay que orar. Entonces pasaron a una señora que había pedido oración, una señora que tenía un problema, caminaba cojeando, parece que tenía muchos dolores, porque en su cadera tenía una pierna más larga que otra. Y la sentaron, entonces el predicador le mostró, entonces sí, era evidente, no era un poquito, era... No, notaba y sentado yo en el auditorio, dije, ahora van a pensar que sabe que, y ahora que se le va a arreglar la... Pues eso lo pensaba ya adentro, ¿cierto? Entonces el predicador que estaba hablando, y bueno, y vamos a orar y que esta persona sane. Y de pronto me mira. Y voy a invitar al hermano allá que viene. ¿De qué país viene usted, hermano? No sé qué. Ay, de Colombia. ¿De qué iglesia? Ay, de la Colombia. Venga, hermano, y ore. Yo, ¿y ahora qué hago? O sea, si él hubiera pedido un voluntario, no, olvídelo. Yo digo, no me van a prestar para eso, pero en medio de un auditorio lleno de gente, el predicador allá mirándolo a uno, venga, sí, hermano, el Señor te va a usar. Y los que estaban de Colombia burlándose, porque no era de creyentes, sí, pase, hermano, vaya. Pues eso que me tocó pasar. Y Alfredo, pues no puro frente, pero ahí estaba la doña y ahora yo pensaba mientras llegaba la salud de esta doña en mis manos. Bueno, y orar, ¿no? Porque se supone que uno está en un congreso de misioneros con todo un predicador súper especial y famoso, entonces la oración debía ser, pues no. Y ahora que oro, bueno. Me pusieron ahí, entonces sí, escuchemos la oración del hermano, el micrófono y todo allá. Y bueno, oré, no sé, realmente el susto no sé si bien, mal que dije o algo así, pero lo que sí fue absolutamente aterrador. No fue sorprendente, no fue aterrador. La pierna de esa señora se empezó a enderezar y a estirar. ¿Qué hice? Mire, y contra todo, o sea, no era evidente para mí que yo no creía eso, pero se dio. ¿Saben qué? Se me alcanzó a correr por mi mente en ese momento mientras estaban ahí y la señora, el Señor la estaba sanando. Yo decía, uy, si es así, ¿qué pasa el siguiente? O yo ya me imaginaba, se imagina un médico con don de sanidad, yo ya me imaginaba en los estadios, ¿no? ¿Saben qué pasó? No ahí mismo, sino después, tuve que orar por otro, no pasó nada, y por otro, y no tampoco pasó nada. Entonces empecé a pensar, Señor, ¿qué pasa aquí? Porque es que a veces sí y a veces no. ¿Cuál es? ¿Qué es el secreto, Señor? Enséñame, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Hay un pasaje en la Biblia que habla de ese tipo de fe. La fe con mucho respeto que caracteriza a una comunidad como esta. Creemos, pero somos incrédulos. O somos incrédulos y somos creyentes. ¿Cómo es esa fe que hasta nos frustra? Que nos dicen, pero Señor, aquí, ¿qué pasa? Cuando estamos orando frente al milagro. Este pasaje
en Marcos capítulo 9, versos 16 al 29, habla de eso. Es un pasaje donde, haciendo un poquito el recuento donde ocurre este pasaje, resulta que habían llevado a una persona enferma, endemoniada, a que los discípulos oraran y sanaran, y no habían sanado. Entonces había generado todo un debate teológico y práctico. Estaban los apóstoles ahí y estaban los religiosos de aquella época debatiendo qué pasó, por qué no sanó, no, es que Dios no quiere, no, que los discípulos no pueden, y estaban en ese debate cuando el Señor Jesús se acerca y les escucha y dice así: Maestro, ¿qué están discutiendo entre ellos? Entre ellos, les preguntó Jesús. Maestro, respondió un hombre entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a sus discípulos a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Cada vez que yo había escuchado este pasaje, o con frecuencia también lo escucho, generalmente pensamos en uy, es que son discípulos, y no. Ahí están pintados los discípulos. ¿Saben que no? Los discípulos habían tenido su éxito. Ellos habían orado muchas veces y muchos se habían sanado. No es que los discípulos estaban por primera vez y no sabían y no. Porque a veces miramos, uy, es que claro, los discípulos incrédulos, por eso es que no sé. Entonces, pero el individuo sí estaba acusando a los discípulos. Estos no pudieron. Y a veces nosotros seguimos la misma línea y no es así. ¿Cómo continúa la historia? Dice el Señor Jesús: generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Hago otra pausa allí. Porque también a veces se lee uno también si puedes hacer algo. A veces miramos por encima y decimos, ¿cómo le dice a Jesús si puede? El Señor realmente estaba queriendo decir lo siguiente: si él no pensara que Jesús pudiera ayudarlo, no lo hubiera llevado. ¿Qué estaba diciendo? Estaba reflejando un poco la fe que nosotros tenemos. Señor, yo sé que tú curas a la gente, a ver si esta vez de pronto será que haces el milagro. No estaba necesariamente pensando si podía, de poder, sino si eran las circunstancias y el momento, si el Señor sí iba a hacer ese milagro allí. Obviamente el Señor Jesús responde un poco fuerte y dice: ¿cómo que si puedo? Dice en esta versión. Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. En otras versiones dice: ayúdame en mi incredulidad. Me gusta más esa, porque el autor bíblico está haciendo esa como contradicción. Sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Toda la exposición de hoy va a estar basada en este pasaje. ¿Cómo así? Esa tensión que hay. Sí creo, pero no creo. Ayúdame en mi incredulidad. Inclusive esta expresión que dice aquí, exclamó de inmediato el padre,
es difícil de decirlo en una sola palabra en español. Es una exclamación de angustia, como decir, sí creo, pero no me sale, como que no creo, me siento frustrado. Es una palabra de mucha tensión ahí. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, respondió al espíritu maligno. Reprendió, perdón. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían que ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado. ¿Tú no has querido preguntarle esto a Jesús? Yo sí. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar? Y el Señor responde: esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Respondió Jesús. Encontramos entonces aquí un texto donde nos enseña qué hacemos cuando uno sí cree. Y yo creo que la mayoría de los que aquí están creen, pero necesitamos ayuda en medio de nuestra incredulidad, en medio de la sociedad que vivimos. En el día de hoy la mayoría de los creyentes tenemos ese tipo de fe que no funciona mucho. Tenemos fe, pero no creemos. ¿Cómo así? Sí, tenemos fe, pero no creemos. ¿De dónde viene esto? Que el creyente tiene fe, pero no cree. ¿De dónde viene esto? 3 cosas por lo menos veo en el texto, y también veo en nuestra vida y en general en la vida de cualquier creyente. Nuestra fe es una fe que duda. ¿De dónde viene esto? Porque creemos con la fe que hay a nuestro alrededor. Creemos según la fe de las cosas que hay a nuestro alrededor. La fe es algo que se contagia. Sí, es algo. La fe es casi como una infección, como una gripa. Sí, tú no has estado al lado de una persona que tiene una fe fuerte, que está animada o que está pasando por un buen momento con el Señor. Cierto que uno habla con esa persona como que y como que esa fe de alguna forma se le pega. Pero hay otros, cuando uno a veces está con personas que no son creyentes, pero todo es negativo, todo es imposible, todo, y uno sale como la fe se le... La fe tiene ese elemento, se contagia. Y estamos enseñando aquí para que cada uno crezcamos y para que como iglesia crezcamos. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que la fe se contagia. ¿Y qué tipo de fe nosotros estamos contagiando aquí dentro de la iglesia? Porque a veces las personas que están aquí se contagian de esa fe absolutamente escéptica, muy racional, ese tipo de fe donde ante la necesidad de un milagro se muestra con cierto escepticismo, y cuando ocurre el milagro se asusta. Oye, sorprendente, sí ocurrió el milagro, qué cosa. Pero la fe que yo veo en el texto bíblico debe ser al revés. Lo que yo espero es que en ti, en mi vida, se dé todo un cambio de ver la fe. Es decir, que lo que esperemos es que se dé el milagro y más bien nos asuste que no se dé. Pero somos una comunidad en extremo racional. Qué bueno ser racional. Qué bueno creer, la fe aguanta eso. Pero en términos de creer, tenemos que crecer. Porque la expectativa porque
Es la fe que nosotros estamos transmitiendo. La fe que somos responsables entre comunidad de cultivar. Es ese tipo de fe que realmente considera de verdad el milagro. Miren, hace 15 días estuve en Montería, en una iglesia muy sencilla, una linda iglesia, grande iglesia, pero las personas muy sencillas, no tienen un nivel educativo muy alto, pero una iglesia muy especial. ¿Saben una de las cosas que más disfruté en esa iglesia? Ver su actitud frente a la fe y frente al milagro. Eso era como, sí, se daba. Y hablaba con el pastor, mire, una iglesia que muy limitada económicamente, y tenían, por ejemplo, le dije, uy, pastor, está bonito su edificio, no sé qué, en un barrio popular en Montería, y eso dijo, sí, eso costó como 150 millones de pesos, para una comunidad, donde de pronto el que más gana tiene el mínimo. Y hay que ver cómo esta gente se movía. Decían, imagínense la responsabilidad de predicar en una iglesia donde los hermanos me dicen, ¿sabe qué, pastor? Cuando lo hablamos con usted en enero, estuvimos muy contentos que usted nos abrió un espacio en su agenda. Pero no sabíamos cómo traerle aquí. Y pastor, ¿sabe qué hicimos? Estuvimos vendiendo tamales, empanadas y todo eso para traerlo a usted aquí. Ay, sí, lo ponen a uno. Es así que se contagia. Particularmente, me encantó la experiencia que tuve con 3 doñas allá. 3 señoras, ya mayores, señoras costeñas, así bien robusticas. Y me cuidaban, eso eran mis ángeles allá, el pastor y un juguito, eso era todo, era una belleza. Yo les decía, hermanas, ¿qué ministerio tienen ustedes aquí? Les digo, pastor, nosotros tenemos el ministerio de liberación. Y pastor, cuando usted quiera, vamos allá a Bogotá y le ayudamos. Yo decía, no me las imagino allá en la cocina. Oh, cuando las fui conociendo, adiós. Hermanas, ¿qué hacen? Cuéntenme una experiencia. Bueno, pastor, hace 8 días llegó aquí a la iglesia un indigente, eso estaba marihuanado con todo eso, las greñas, todo estaba así. Y pastor, nos lo mandan el paciente. Lo pasamos al oratorio y eso fueron el pastor, eso fueron 6 horas de lucha espiritual y ahí lo mandamos a la casa. Cuerdo, sanito y limpio. No están locas. Tienen esa fe. Creen, se contagian. Y hacen un nuevo ministerio especial. Si tú y yo nos choqueamos cada vez que vemos un milagro, y debía ser al revés, tú y yo nos debemos choquear cada vez que no se den milagros. Creo que queremos decir porque ese tipo de cultura del milagro se pega. Nuestra relación con Dios no depende del milagro. Nuestra relación con Jesús, no somos salvos por eso. Gracias a Dios por eso. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz, por su gracia. Eso lo tenemos claro. Pero el milagro tiene su lugar. En resumen, tú y yo, con el tipo de fe que tenemos, estamos limitando el poder de Dios. Por algo el Señor Jesús, fíjense que el Señor Jesús cuando llegó el muchacho y el papá le dijo, ay, si puede, a ver, hágame el milagrito aquí con el pelado que está enfermo. ¿Qué dice el Señor Jesús ante la respuesta? Marcos 9:19. ¡Ah! Generación incrédula.
respondió Jesús. Fíjense que el Señor Jesús no le dijo al papá, no le dijo, oiga, ¿usted cómo no cree? El Señor Jesús dijo, generación incrédula, porque el problema no era del papá, era de todos los que estaban ahí viendo y que no habían creído. ¿Saben? Yo creo que el Señor hoy sí que está luchando con eso, porque sí que estamos en una generación incrédula. Y yo creo que el Señor Jesús, y ahí es donde tú y yo debemos revisar nuestra vida, porque ¿qué dirá el Señor Jesús paseándose en esta comunidad? Pregunto. Espero que no diga, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame muchachos, así, tráigamelo aquí y le voy a hacer aquí. Pero ese no era el problema, no era el milagro, sino todos los creyentes que no creen. 2 Corintios 6, 14, 15. Siempre lo ponemos con el cuento de que no se bien con creyentes y que no creyentes, y está bien, pero es un asunto fundamentalmente espiritual. Dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Por qué? Porque es que la fe es algo que se contagia. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Por eso hay que tener cuidado con los amigos, con las personas que le hacemos caso, con las personas que son nuestros consejeros, son realmente creyentes maduros, porque es muy importante. Y obviamente también en nuestras relaciones, noviazgo, ahí se mete de ahí. Porque ese cuento de que no, yo tengo fe, que yo no voy a convertirme, generalmente tiran es para el otro lado. O si no, ¿cuánto no han sufrido las parejas aquí, ya esposos, cuando uno es creyente y el otro no? Eso sí que es una lucha de fe. Se tiene que tener una fe de guerrero, de guerrera, para poder soportar eso. Porque es que generalmente se tira para el otro lado. ¿Saben por qué tú y yo tenemos una fe de incrédulo? Porque vivimos con la fe de los demás y no con la fe bíblica. La fe del mundo y de muchas iglesias es esa fe que se asombra porque hay milagros. Pero la fe que habla del Nuevo Testamento se asombra cuando no ocurren milagros en la vida del creyente. En segundo lugar, creemos que Dios es voluble, es decir, mala teología. Es decir, que nuestro Dios es como un Dios inconstante, impredecible, que cambia. En resumen, como dijera alguien en el día de hoy, o un joven usando una expresión coloquial, ¿quién sabe con qué nos va a salir el Señor? Oremos, eso sí hay que orar, pero uno nunca sabe con qué va a salir el Señor. Ore por ese milagro, de pronto, quién sabe, pronto hasta se da. Uno no sabe. Y pensamos que el Señor es como un Dios así, que como que hoy está para hacer milagros, mañana no, quién sabe. Algunos, no sé si lo has pensado, a veces no piensas, oiga, ¿por qué esa doña ahora? Y yo, nada. Qué suerte, me decía una señora, qué suerte. Pensamos que nuestro Dios es un Dios que, yo sé que tú haces estas cosas de milagros, pero realmente yo no tengo ni idea si vas a hacer esto en mí. Y creemos que nuestro Dios es un Dios así, que nuestra oración es hacerle fuerza para que se convenza y nos haga el milagrito. Dios no es así. Miren cómo lo expresa este caballero, que en su medida trató de manipular, porque cuando uno cree que Dios es voluble, pues lo manipula, o cree manipularlo, y no es posible.
Dice Marcos 9, 22 al 23. Muchas veces, cuando hablaba el papá de lo que estaba sufriendo este muchacho, de estos espíritus, lo han echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puede? Bueno, pero quiero que se concentren en esa frase. Ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Saben qué está haciendo el Padre? Miren, Señor, este sí es un caso para que tú hagas un milagro. Realmente pobrecito yo. Y nuestra oración es, Señor, queremos que vamos a convencer de que, Señor, nosotros sí realmente necesitamos ese milagro. Ten compasión. Nuestro Dios es un Dios compasivo. Pero a veces queremos convencerle y echarle el discurso de que en nuestro caso, ese sí. Y cuando se demora un poco la respuesta del Señor, empezamos a hacer tratos con Él. ¿O no? Todos hemos hecho eso. No, mira que no. Señor, mire, sí, responde nuestra oración. Sí. Y yo voy todos los fines de semana a la iglesia. No, y ahora sí asisto a los grupos. Este año, Señor, pero ayúdame en este problema, en este trabajo. Ayúdame y yo sí voy a ir a ese grupo de caballeros, así no me importa lo que sea. Pues yo voy. Yo me he puesto a pensar, ¿se imaginan lo que Dios estará diciendo? Cuando llegamos con esas oraciones, ¡oh! Ve, a mí no se me había ocurrido un trato así. Ven, yo no te había... Ven, qué creativo. Qué creativa. A ver, pues hasta así. Que ve, a mí no se me... Mala teología. Creemos que nuestro Dios es un Dios que ajustamos, que hacemos tratos, y a todos nos pasa. El mismo David, en uno de sus momentos de dificultad, David en el Salmo 10, verso 1, miren lo que dice: ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? ¿Qué es lo que hace David? ¿Por qué? ¿Cuál distante? El Señor siempre lo ha acompañado. ¿Por qué? Pero él no dice. Él cree que Dios es un Dios que se esconde, un Dios complicado, un Dios que le da pereza hacer milagros, que toca rogarle. Yo no sé qué es la imagen que tú tienes de Dios, pero Dios no es así. Dios no es un Dios caprichoso que de pronto va a decir, bueno, por fin, listo, está bien, ya me tiene cansado, hágale. No es así. Por eso es que nuestra fe es una fe incrédula. Porque vivimos de la fe de otros. Porque creemos que nuestro Dios es un Dios voluble. En tercer lugar, coloqué allí, porque creemos, como este señor, creemos, pero más o menos. Creemos, pero más o menos. ¿Qué quiere decir? Yo soy cristiano, y la mayoría entonces empezamos a decir, sí, pastor, pero más o menos. No, tú realmente estás comprometido con el Señor. No, pues, no, sí, yo sé lo importante, pero más o menos. Ahí vamos con el Señor, más o menos. Sabemos que nuestro Dios es grande, fuerte, poderoso, pero nuestra vida está llena de esa frustración. ¿Que saben cómo le llama la Biblia a ese estado? Tibieza espiritual. Y eso es peligrosísimo, porque es el estado más común de los creyentes en la iglesia. Sí creemos, pero más o menos. ¿Y qué pasa con los tibios según el texto bíblico?
¿Qué dice el Señor? Que les da náuseas, les da ganas de vomitar al Señor. El Señor dice, mire, es preferible que no crea a que sea un creyente más o menos. Es decir, ¿cómo es un creyente más o menos? Uy, el domingo eso salimos de aquí, que tocamos el cielo con nuestra oración. ¿Y qué pasó de lunes a viernes? Con el primer regaño del jefe se nos va la fe al piso, se nos va la depre y todo eso. ¿Y dónde está toda la fe? Creemos, pero más o menos. Este padre, como lo dice 9:24, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Creo que este hombre por lo menos era consciente de su poca fe. Y miren que el problema de creer, pero más o menos, es serio. Santiago capítulo 1, versos 6 al 8 dice, pero que pidan con fe. ¿Cómo es pedir con fe? Lo dice a continuación, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. No solo con las cosas del Señor, en todo. Por eso, para el cristiano a veces es complicado. El cristiano más o menos, eso que su sí sea así, que dice el Señor, pero el sí es tal vez. Y no funciona así. Esa vida de duda es una vida que no te deja crecer. No es el estado ideal. No es la fe donde se da el milagro. Y lo que pasa es que a veces tenemos buenas excusas teológicas y decimos, es que tal vez no es voluntad del Señor sanar. Buena teología es, porque a veces no es voluntad del Señor sanar, pero nos excusamos. Es que tal vez el Señor no quiere, o tal vez no es el momento. Pero pongámosle, ya que en esta comunidad nos gustan las estadísticas, pongámosle las estadísticas. El problema es que muchas de esas cosas que no se han dado en tu vida, no es porque Dios no la quiera, sino porque no has tenido la fe de creer. En resumen, habría más milagros si tuviéramos una fe segura. Por eso vamos a hablar de esa fe real, que aquí el Señor la muestra. Esa fe de verdad, no la de más o menos. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Cierto? La fe es esa seguridad de lo que el Señor me ha prometido, me lo va a dar, lo que Él ha prometido. Y en segundo lugar, cuando dice la certeza de lo que no se ve, quiere decir que yo vivo, aunque en este momento no lo estoy viendo, lo vivo como si de verdad estuviera ocurriendo. Y es más fácil vivir de la otra manera. Es que tal vez el Señor no quiere eso. Entonces hago quedar bien al Señor y quedo bien yo. Pero esa fe paraliza. Miren, conozco una familia misionera que vive así y siempre me desafía. Una familia que tiene 5 hijos misioneros, tienen una cantidad de hijos, 5 hijos, lindos siervos del Señor, y las pruebas que han tenido con la salud de sus muchachos.
alguna vez, por ejemplo, una de sus hijas tuvo meningitis y estuvo, pero gravísima. Ella, el médico dijo, el antibiótico no está orando, por lo tanto, esa niña no se va a salvar. Pero tremendo, fue un momento terrible. Y a los 2 días, la niña estaba caminando y estaba bien. Y el mismo médico dijo, yo no sé, yo no le cambié el antibiótico, no le hice nada, no sé qué pasó. Ellos han visto de esos. Otra vez uno de nuestros muchachos se cayó por allá de un 3er piso, estuvo en coma como 6 meses, Dios mío. Y salió adelante. Y ahora está en la universidad, en fin. Su hijo menor de esta familia, que nació y desarrolló, pues, es un niño autista desde el nacimiento. Y ellos llevan orando, ya el niño tiene 11 años, es autista. Y a veces uno dice, pero ¿será que el Señor eso no quiere? O no, este niño va a ser autista. ¿Saben cómo viven ellos? Y a veces inclusive me molesta ese tipo de fe. Este papá dice, yo sé, el Señor me ha prometido. Él me dice, yo no sé si lo voy a ver en este mundo, pero el Señor me ha prometido sanar a mi hijo. Y vive así, o sea, él vive así. Todos los días cuidando, llevándolo al tratamiento, a las terapias, pero él dice, el Señor me dijo, y lo va a sanar. Y uno entonces empieza a hacerle consejería, mira, pero pues de pronto hay que considerar la posibilidad, pues que es voluntad de Dios. Él dice, no, algún día, me dice, algún día, Juan Carlos, cuando el Señor lo sane, yo voy a decir, y ahora sé lo que estuvo haciendo durante todo este tiempo, mientras lo sanaba. Ejemplos como estos son esa fe real. ¿Saben cómo se obtiene esta fe? El texto lo insinúa. Primero, sabiendo de dónde viene tu autoridad. La autoridad para orar y para que los milagros es la autoridad que viene del nombre de Jesús. Fíjense que no habían podido sacar este espíritu, pero fíjense la autoridad con que Jesús, miren cómo ora. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, ¿saben qué ocurre entre esa frase y el milagro de Jesús? ¿Saben qué ocurre? Toda esta gente estaba diciendo, este tampoco pudo. Mientras Jesús estaba ahí hablando con el papá, este no. ¿Saben qué esperaban los religiosos de ese momento? No, ¿sí ven? No pudo. Jesús entonces dice, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Fíjense, no dijeron, se sanó, no escribe, se murió. No pudo, se puso peor. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y el muchacho se puso de pie. ¿Y saben qué les pasó a todos los que estaban ahí? Quedaron con la boca abierta. Porque tienen esa fe que se asombra es por el milagro, no porque no se dé el milagro. Muestra la tremenda autoridad del Señor Jesús. Porque, ¿será que no te has dado cuenta que el Señor Jesús te da acceso a esa autoridad? No por ti, sino porque eres hijo de Dios, porque Él está en ti. Tienes acceso a esa autoridad. Sí. Le preguntaba yo, ¿recuerdan las doñas costeñas? Las que voy a traer uno de estos días. Ellos les decían, y bueno,
No hay 3 damas, yo decía, pero no hay hombres en el ministerio. No, como el día de hoy, para lo que sirve. Entonces las novias pues, con esa actitud, ¿no? No. Y decían, no, mira, al muchacho ese le sacamos, tenía como 5 espíritus, que era un tipo como de 2 metros. Entonces yo les preguntaba y les dije, pero pues ¿cómo le hacen? Porque pues son 3 damas, ya no son jovencitas. Dice, pastor. Más que lo que decían era la autoridad de esa mujer. Pastor, nosotros pasamos al individuo allí al salón de oración. Además ya sabemos unas cuantas llaves, lo dominamos y en el nombre de Cristo le sacamos todos los espíritus. ¿Y qué más? Nuevamente les digo, no están locas. Creo que tienen esa convicción real de quién es la autoridad. Y por eso se le miden a lo que sea. Esa comunidad se le mide a lo que sea. Porque ellos son muy buenos o muy inteligentes, no. Porque reconocen la autoridad de Jesús. Y qué triste que a veces como creyentes, como hijos o hijas del Señor, no estás consciente que tienes acceso a esa autoridad. Es que el nombre, dice este texto, según lo que vi, es que el nombre de Jesús está por encima, es más grande que cualquier endemoniado. El nombre de Jesús es más grande que cualquier depresión. El nombre de Jesús es más grande que cualquier bancarrota. El nombre de Jesús es más grande que cualquier divorcio. El nombre de Jesús es más grande que cualquier diabetes. El nombre de Jesús es más grande que cualquier autismo. Lo es. Porque la autoridad viene de Él. Filipenses 2:10 dice: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, ante el nombre de Jesús. Tú oras por un milagro, no con tu autoridad, con la autoridad de Jesús. Y esa sí que es autoridad. En segundo lugar, esta historia nos enseña que tu confianza viene a través de la relación que tú tengas con Dios. En este pasaje el Señor Jesús les dice, Marcos 9:29, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Ahora aclaremos un poco qué es lo que dice con oración, que parece que es la parte que no entendemos. Les pregunto, ¿será que los discípulos no habían orado por sacar el...? Sí habían orado, ellos sabían cómo hacerlo. Es más, cuando el Señor Jesús iba a hacer el milagro, los mismos discípulos dijeron, pero si nosotros ya lo hicimos y no se pudo. ¿Saben lo que les estaba diciendo el Señor Jesús? Miren, es que aquí la confianza no está en la técnica, sino la relación. Yo estoy seguro, decía Jesús, que este milagro, por mi relación con el Padre, se va a dar aquí ahora. Les enseño esto sobre la oración. Mire, esto es encima, esto no es gratis, es encima. Lo aprendí viendo este milagro. A veces nosotros pensamos de la oración, y espero que cambie tu perspectiva de la oración, es como, y voy a utilizar términos de tecnología, que hay muchos ahora que les fascina la tecnología. Pensamos que la oración es descargar en el Señor toda nuestra lista de peticiones, o como dicen ahora, download. Todas, y oramos 2 veces, a ver si Señor, se me olvidó una idea. Pensamos que la oración es eso, download nuestras peticiones a Dios. ¿Saben qué es la oración? Al revés.
que Él descargue en nosotros su perspectiva, su voluntad, lo que Él va a hacer, cómo lo está haciendo. Eso es la oración, que más bien Dios download su voluntad en ti. La oración no es descargarle allá toda la lista de peticiones, es al revés. Con eso es lo que les estaba diciendo. Miren, es que esto sales con oración, pero la oración de relación. La oración que viene de conocer la palabra. ¿Tú crees todavía que en tu vida te va a dar todos esos milagros si no tienes ni idea de lo que dice la palabra acerca de ellos? Pues, Romanos 10:17, por ejemplo, hablando del Evangelio, dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Tu confianza debe venir de la relación que tienes con Dios. Que el Señor Jesús estaba seguro siempre que iba a ser el Padre. Lo va a sanar después, lo va a sanar ahora, ¿cómo lo va a sanar? Y eso viene de la relación. Y en tercer lugar, que la oración por el milagro se da, o el poder que tú tienes. Y duré como 20 minutos a ver si ponía esa expresión, pero sí lo coloqué. Tú sí tienes el poder, no tuyo, de la cruz. ¿Cómo lo evidencia este pasaje? El Señor Jesús, terminado con este milagro, empieza a hablar. Y como hace muchas veces en el Evangelio el Señor Jesús, como que cambia de tema. ¿No han visto que cuando lee y deja a la gente siempre como... pero no estamos hablando de eso, y él cambia aparentemente de tema? Entonces empieza a hablar de la cruz. Miren lo que dice en el verso 31 del mismo capítulo. Dice: porque estaba instruyendo a sus discípulos, les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres, lo matarán, y a los 3 días de muerto resucitará. ¿Saben qué les estaba diciendo? Esto que yo acabo de hacer con este espíritu se va a sellar y va a quedar definitivo, y va a quedar completamente la victoria establecida allá en la cruz. ¿Saben cuál es la diferencia entre ese milagro que hizo el Señor Jesús y el milagro que se puede dar en tu vida hoy? El Señor Jesús, cuando hizo este milagro, estaba antes del evento cruz. Lo cual quiere decir que hoy, cuando tú ores por el milagro, esa victoria ya está dada. Esa conquista ya se dio. El Señor Jesús iba hacia la cruz cuando estaba haciendo esos milagros. Pero ahora, el Señor Jesús te está diciendo, es que esa victoria ya se dio. La victoria sobre la enfermedad, la oscuridad, el pecado ya se dio. La vida eterna ya se selló en la cruz y en la resurrección. ¿Tienes algo difícil de enfrentar en la vida como para un milagro? Colosenses 2:15 habla de este poder. Dice, hablando de la obra de la cruz, dice: desarmó a los poderes y a las potestades, hablando del Padre, por medio de Cristo los humilló en público, al exhibirlos en su desfile triunfal. Otras versiones dice: a exhibirlos en la cruz. Tu poder por el milagro viene de la obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo tener una fe real? La autoridad con que ores es la autoridad de Jesús. La autoridad y la forma y el milagro se va dependiendo de tu relación con Él y del poder de Dios. La fe es mucho más allá que esa energía que se tiene el domingo que salimos y decimos: ahora sí.
pero que el fin de semana después del fin de semana se nos acaba. Una pregunta de verdad muy importante que el Señor Jesús nos hace cuando uno lee una historia como esta: ¿eres un creyente incrédulo? O al revés, ¿eres un incrédulo creyente? Porque sí se puede dar por años. El Señor quiere despertarte a una fe totalmente diferente. ¿Saben qué debemos de hacer? Como hizo este hombre humilde: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame. Y hoy debemos orar como individuos y como comunidad: Señor, ayúdanos en medio de nuestra incredulidad. Porque te doy buenas nuevas. Sí, hay muchos creyentes. Hay muchas comunidades creyentes. Sí es posible. Volviendo a nuestra estadística, tal vez con el tipo de fe que tienes está siendo un obstáculo para el milagro. Es muy fácil decir: no es voluntad de Dios, no sé. Es más bien mirar nuestra fe y ante el Señor decir: haz una obra sobrenatural y darnos esa fe real. Y eso vamos a hacer en esta mañana. Vamos a pedirle a nuestro Dios, que conoce y escudriña nuestro corazón, Él no desechó a este padre creyente incrédulo, tampoco nos desecha a nosotros, pero sí quiere darnos esa fe vigorosa, fuerte, audaz. Qué bueno también ver en los evangelios que por la obra del Espíritu Santo estos discípulos que no pudieron fueron unos grandes hombres y mujeres de la fe real. Que así sea para todos. Vamos a ver. Señor nuestro, gracias porque por encima de todo lo que hemos visto de este pasaje, tú sanaste a ese muchacho. Y eso fue un testimonio para este muchacho, para la familia, para el papá. Y gracias porque tú sigues haciendo eso hoy. Señor, perdónanos, porque creo que a veces tú, al mirar nuestra vida de fe, dices: ¿hasta cuándo? Tengo que estar entre ustedes. ¿Qué más tengo que hacer para que me crean? Como que dice el Señor. Y su Santo Espíritu aquí, redarguyendo nuestro corazón, nos dice: aquí estoy, para ayudarte en tu incredulidad. Y hoy, primero que todo, quisiera orar a favor de aquellos que hoy por primera vez quieren decirle al Señor: toma y te entrego mi vida. He creído muchas cosas de ti, he conocido muchas cosas de ti, he estado en la iglesia por varias semanas, meses tal vez, sé más de ti, tengo algo más de fe, pero lo más importante, te tengo a ti. Y hoy primero voy a orar por eso. Aquellos que realmente hoy dice el Señor: ahora sí, te entrego todo. Aquí va todo el paquete, toda mi vida, para que hagas tu perfecta voluntad.
Sé que es un proceso, pero llega un momento en que hay que entregar completamente la vida. Y si es tu caso, mientras todos en silencio estamos orando, yo solamente te voy a pedir allí donde estés, si levantas tu mano y la bajas, así yo puedo, vamos a orar por ti. A ti te bendiga, te bendiga a ti, te bendiga a ti. Por una entrega completa estamos orando. Ya puedes bajar su mano. Aunque no hayas levantado la mano, perdón, lo importante es que de corazón, si hoy quieres entregar tu vida, puedas decirle: Señor Jesús, creo en cierta forma, pero perdona mi incredulidad. Hoy te abro plenamente la puerta de mi vida. Entra, te entrego todo mi ser, mis relaciones, mi trabajo, mis sueños, mis actividades, mi casa, todo te lo entrego. Aún mis pensamientos te los entrego plenamente a ti. Hoy, Señor, controla todo mi ser y haz tu voluntad. Perdona mis pecados porque me los has mostrado, y acepto tu obra en la cruz limpiándome y haciéndome un hijo o una hija tuya. Señor, gracias. Te entrego mi vida plenamente. Llénala y dame la fe para seguir creciendo. Pero también sé que hay hermanos y hermanas aquí que creen que necesitan un milagro, pero también necesitan la fe para creer en ese milagro. Si es así, ponte de pie y oremos también. Señor, gracias que tú nos paras, que tú nos deseches a pesar de nuestra incredulidad. Señor, gracias, porque no nos desechas. Pero hoy, tú que conoces estas necesidades, te rogamos, porque nos visites con la fe que espera confiadamente el milagro y se sorprende cuando no ocurre. Cámbianos, que nuestra fe no sea la fe que se sorprende porque se da el milagro, sino que se sorprende porque no se da. Y por eso, aunque suene un poco ingenuo, ¿por qué no con tus manos las pones en actitud de recibir? ¿Por qué no? Yo sé que la posición física no te cambia, pero ¿por qué no? Si tienes la fe que cree en mí. Señor, gracias. Derrama fe y credulidad a pesar de nosotros, a pesar de mis sufrimientos, a pesar de mi limitación. Derrama fe. Y Señor, extiendo mis manos, porque por fe, porque me relaciono contigo, estoy recibiendo el milagro que tú quieres otorgar.
Señor, ayúdame a creer lo increíble, a testificar lo imposible y a experimentar lo sobrenatural. Recibo esto por gracia, en el nombre del Padre que nos ama y que en su corazón amoroso se genera un milagro. En el nombre del Hijo que tiene la autoridad en la cruz para otorgar el milagro. Y en el nombre del Espíritu Santo, poder de Dios obrando ahora mismo en tu vida y en esta comunidad. Amén. Todos puestos de pie. Señor.